Bárbaro. Entonces, arrancamos. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de raíces primitivas. Entonces, la idea un poco acá es, vamos a mirar el grupo de los invertibles módulo n y nos va a interesar saber cuándo es cíclico y si lo es, quiénes son los generadores, o por lo menos un generador. Es algo como que hablamos un poco en algún práctico, cuando hablamos de grupos cíclicos y esas cosas, pero ahora vamos a como que dedicarnos específicamente a ver si los invertibles módulo n es un grupo cíclico o no. Entonces nos preguntamos si UN es cíclico y si lo es, ¿cuáles son los generadores? Entonces, una raíz primitiva, ¿qué va a ser? Vamos a fijar un entero dado n en z más. Entonces vamos a decir que un entero que está entre 1 y n es raíz primitiva módulo n si la clase de G es un generador de UN. Es una raíz primitiva módulo n. Sí, el subgrupo generado por la clase de G es todo el grupo de los invertibles módulo n. Entonces, lo que veníamos haciendo cuando queríamos ver si un grupo era cíclico era, decíamos, si tenemos un generador, el orden del generador tiene que coincidir con el orden del grupo, ¿no? Porque el orden del generador es la cantidad de elementos que hay en el subgrupo generado. Entonces, si queremos que el subgrupo generado coincida con el grupo, tiene que tener la misma cantidad de elementos. O sea, el orden del elemento tiene que ser igual al orden del grupo. Y ahí tenemos un generador. Entonces, lo que hacíamos era como que íbamos como elemento por elemento y calculábamos todas las potencias y veíamos cuánto nos daba el orden y ahí veíamos si era generador o no. Entonces es como bastante moroso. Entonces vamos a tener esta propiedad que nos va a ayudar un poco, como que a descartar algunos casos, porque hay algunos casos que podemos ya descartar porque el orden del subgrupo generado tiene que dividir al orden del grupo, ¿no? Porque el subgrupo generado es un subgrupo de todo el grupo, entonces su orden tiene que dividir al orden del grupo. Entonces, el orden de los elementos que están en un grupo no puede ser cualquier cosa, tiene que ser un divisor del orden del grupo. Entonces, eso ya te da como una restricción de que no puede ser cualquier cosa el orden. Entonces lo que vamos a hacer es como que no vamos a mirar todas las potencias, sino que vamos a mirar simplemente algunas potencias y ver si esas nos dan el neutro o no. Y básicamente si ninguna de esas potencias que tenemos que chequear nos da el neutro, es porque el orden del elemento tiene que ser el orden del grupo. Y ahí vamos a tener un generador, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer básicamente es como que esta propiedad lo que nos va a decir es que alcanza con chequear tales potencias. Si estas potencias del elemento no te dan el neutro, es porque el orden del elemento tiene que ser el orden del grupo. O sea, tiene que ser un generador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar n en z más y después g, un entero que está entre 1 y n. Entonces, estas cuatro cosas van a ser equivalentes. Entonces, la primera va a ser que g sea raíz primitiva módulo n. Después la segunda va a ser, vamos a pedir que el máximo común divisor de G y N sea 1. Esto es simplemente para que la clase de G sea un elemento de los invertibles módulo N.
¿no? Pues se acuerdan que los invertibles módulo n lo que hacíamos era mirábamos todos los posibles restos al dividir entre n y nos quedábamos con los que eran coprimos con n nomás, ¿no? Entonces, para que algún elemento esté en U de n, tiene que ser coprimo con n. Entonces, esta condición de acá simplemente es para decir la clase de G es un elemento de UN, ¿no? Porque si la clase de G no pertenece a UN, ya ni nos molestamos en ver si genera o no, porque ni siquiera pertenece. Entonces, esta condición es simplemente decir la clase de G está en U. Y después que sea raíz primitiva, es decir, que es generador, o sea que su orden es igual al orden del grupo, que es fidel. ¿Sí? Que esto sería como lo que venimos usando un poco para ver si un grupo es cíclico o no. Como que calculamos el orden y si es igual al orden del grupo, está generador. El tema es como que no precisamos chequear todas las potencias. ¿Sí? Entonces, esta tercera afirmación, que es equivalente a las otras dos, es esto. La primera condición está lo mismo, simplemente para asegurarnos de que G sea un elemento de UN. Y acá lo que vamos a decir es, si G a la D no es congruente con 1 módulo N, para todo divisor, para todo D, perdón, de N y D distinto de. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que G a la D no sea congruente con 1 módulo N, quiere decir G a la D no es el neutro, ¿no? Otra forma de decir esto sería decir G a la D distinto de la clase del 1, que es el neutro. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que el orden de un elemento es un divisor del orden del grupo. Entonces, para ver si el orden es phi de n, nos alcanza con descartar todos los divisores que no son phi de n. ¿Sí? Porque como las posibilidades para el orden de G van a ser los divisores de phi de n, que es el orden del grupo. Entonces, si nosotros chequeamos todos los divisores que no son phi de n y ninguno de esos nos da igual al orden, es porque el orden tiene que ser phi de n, que es como la última posibilidad. ¿Sí? Entonces, como que no tenemos por qué mirar todas las potencias, sino tenemos que mirar las potencias que dividen a phi de n. ¿Sí? Y si descartamos todos los divisores de phi de n, entonces el orden tiene que ser phi de n. Y ahí estamos diciendo que G genera. ¿Sí? Y después la cuarta afirmación, que es como que un poco más específica, nos da menos casos para chequear. Entonces, primero pedimos que G y N sean coprimos, esto simplemente para que G esté en UDN. ¿Sí? Y acá los casos que hay que descartar van a ser, si nosotros probamos que G a la pi de n dividido P, ahora digo quién es P, no nos da congruente con 1 módulo n para todo P primo divisor de phi de n. Y lo que vamos a usar para ver si algo es raíz primitiva o no es esta. Esta es como la importante. ¿Sí? Porque acá lo que nos dice es, ni siquiera tenemos que revisar todos los divisores. Vamos a mirar solamente estas cosas. Vemos cuáles son los primos que dividen a phi de n y después nos fijamos si es que g elevado a esta potencia nos da el neutro o no. Si no nos da el neutro es porque el orden de g tiene que ser phi de n y entonces g es un generador y por lo tanto una raíz primitiva. Entonces, si phi de n no tiene muchos divisores primos, por ejemplo, no hay muchos casos para chequear. ¿Sí? Porque si teníamos que phi de n era un número muy grande y queríamos ver si el orden de un elemento era phi de n, tenemos que hacer muchas potencias del elemento. Acá tenemos que chequear estas nomás. ¿Sí? Entonces, si queremos ver si un elemento es raíz primitiva módulo n, lo que tenemos que hacer es calcular phi de n y después calcular estas potencias. ¿Sí? Nos fijamos cuáles son los primos que dividen a phi de n
calculamos estas potencias y si ninguna de estas nos da el 1, es porque el orden de G es fideligno. O sea, es como un poco como por descarte. Como que descartamos todo menos una, entonces tiene que ser esa que no descartamos. Y la que no descartamos es justamente que la primer potencia de G que nos da 1 es fideligno. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, no sé, como que de esta propiedad, de estas cuatro equivalencias, la importante es la última. O mejor dicho, que la última sea equivalente a la primera. Eso es lo que vamos a estar usando. Entonces, vamos a arrancar con algo. Ejercicio. Entonces, vamos a probar que 2 es raíz primitiva módulo 3. Entonces, veamos que 2 es raíz primitiva módulo 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta propiedad de acá, ¿no? Primero, 2 es coprimo con 13, o sea que la clase del 2 es un elemento de U13, así que tiene sentido preguntarnos si es generador o no. Entonces tenemos máximo común divisor de 2 y 13 es 1, entonces la clase del 2 pertenece a U13. Entonces, para probar que 2 es raíz primitiva, tenemos que probar que es generador, o sea, tendríamos que probar que el orden de la clase del 2 es igual a phi de 13, que es la cantidad de elementos que hay en este grupo. ¿Sí? Pero no vamos a recorrer todas las potencias, sino que vamos a descartar algunas. Entonces, primero precisamos ver quién es phi de 13 y cuáles son los primos que dividen a phi de 13. Entonces, phi de 13 es 13 es primo, ¿no? Sí. Entonces, phi de 13 es 12. Y la descomposición en primos de 12 va a ser 4 por 3, o sea, 2 a la 2 por 3. ¿Sí? Entonces, los primos que dividen a phi de 13 son 2 y 3. Son 2 y 3. Entonces, 2 es raíz primitiva, módulo 13. Sí, solamente sí, ¿qué pasa? Vamos a usar esto. Ahí, esta. Vamos a, o sea, 2 va a ser raíz primitiva módulo 13, sí, solamente sí, 2 a la phi de 13 dividido p, donde p es un divisor primo de phi de 13, es distinto de 1 módulo n. Entonces, phi de 13 es 12 y los divisores primos son 2 y 3. Entonces tenemos que mirar 2 a la 12 dividido 2 y 2 a la 12 dividido 3. Vamos a escribirlo así. 2 a la 12 dividido 2 es distinto de 1, o no es congruente con 1, módulo 13.
De los módulos, ¿no? Ay, módulo phi de n acá, perdón. No, está bien, módulo n. Está bien, no dije nada. Y después acá 2 a la 13 dividido 3. Tenemos que checar estos dos. 2. Entonces, phi de 13 es 12, los divisores primos de phi de 13 son 2 y 3. Entonces, para probar que 12 es raíz primitiva, lo que tenemos que ver son estas dos cosas. O sea, tenemos que ver que 2 a la 6 no es congruente con 1 módulo 13. Y tenemos que ver que 2 a la 4 no es congruente con 1 módulo 13. ¿Sí? Probamos estas dos cosas y tenemos que 2 es raíz primitiva. ¿Sí? Lo que es bastante más rápido que hacer todas las potencias de 2 y probar que el orden es 2. Entonces, vamos a hacer estas cuentas de acá. 2 a la 4. Esto es 16. 16 y 16. Si lo miramos módulo 13, resto 3. Entonces está, 2 a la 4 no es congruente con 1 módulo 3. Bien. Y después 2 a la 6. Ya que tenemos el 2 a la 4, esto lo podemos pensar como 2 a la 4 por 2 a la 2. O sea, 2 a la 4 dijimos congruente con 3. Y 2 a la 2, 4. Y esto es 12. Y trabajando módulo 13, lo dejamos como 12. Entonces, 2 a la 6 no es congruente con 1 módulo 13. 2 a la 4 tampoco es congruente con 1 módulo 13. Entonces, 2 es raíz primitiva módulo 13. Entonces, 2 es raíz primitiva módulo 13. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, bien. Entonces, después como sigue el tema. Entonces ahora encontramos una raíz primitiva, queremos encontrar todas las raíces primitivas. O sea, no sé si se acuerdan, en algún práctico lo probamos. Una vez que tenemos un generador, ¿cómo hacemos para encontrar todos los otros generadores? Porque ahora que sabemos que 2 es un generador de U13. Entonces, todas las cosas que están en U13 van a ser potencias de 2. Y después lo que hacíamos para identificar entre esas potencias cuáles eran los otros que eran generador, lo que hacíamos era mirar el exponente. Si el exponente era coprimo, con el orden en este caso de 2, entonces también es un generador. Que U13, ahora ¿quién va a ser? Va a ser la clase del 2, la clase del 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, etcétera, hasta 2 a la 12. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos ahora para identificar los generadores era
mirar los exponentes. Si los exponentes son coprimos con el orden de 2, entonces 2 a ese número también es un generador. O sea, los generadores de U13 son las cosas que son 2 a la algo, donde K está entre 1 y 12, que son todos los elementos que hay en U13, y además que los exponentes son coprimos con el orden de 2, que es 12. ¿Sí? Esto de acá es el orden de la clase 2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es recorremos todos los exponentes y nos quedamos con los exponentes que son coprimos con 12. Entonces acá, ¿con quiénes nos vamos a quedar? Está 1 es coprimo con 12, nos quedamos con 1. Después, 2 no es coprimo con 12, 3 tampoco, 4 tampoco, 5 sí, porque es primo. Después, 6 no es coprimo con 12, 7 sí, porque es primo. 8 no es coprimo con 12, 9 tampoco, 10 tampoco, 11 sí. ¿Sí? Entonces, los generadores de U13 son 2 a la 1, 2 a la 5, 2 a la 7 y 2 a la 11. Generadores de U13 son 2, 2 a la 5, 2 a la 7 y 2 a la 11. ¿Sí? Entonces, para... ¡Ay, sí! Porque quedó máximo con un divisor, nada. Gracias, gracias. Bien. Entonces, para ver cuáles son las raíces primitivas, podemos calcular esto. Ver quiénes son 2 a la 5, 2 a la 7 y 2 a la 11. ¿No? Pues ya tenemos que 2 es raíz primitiva, entonces ahora podemos ver quiénes son estos. Entonces vamos a hacer 2 a la 5. Vamos a ver quién es este módulo 13. Entonces, 2 a la 5 está 2 a la 4, módulo 13, ya lo calculamos, ¿no? Sí, 2 a la 4, entonces esto lo podemos escribir como 2 a la 4 por 2. Y 2 a la 4 dijimos que era 3, entonces esto nos va a quedar 6 módulo 13. Entonces, otra raíz primitiva, módulo 13, es 6. Después, vamos a ver cuánto nos da 2 a la 7. Entonces podemos usar el 2 a la 5, que ya lo tenemos. 2 a la 5 por 2 a la 2. 2 a la 5 es 6. Entonces esto nos va a quedar 6 por 4. Esto con 3. 24. 11, ¿no? O sea, congruente con 11. Sí. 24 y 24 menos 13, 11. Perfecto. Esto congruente con 11, módulo 3. Entonces, otra raíz primitiva, módulo 13, es 11. Y la última, vamos a mirar quién es 2 a la 11. Y acá, no sé qué nos sirve hacer. 11 es... A ver si tenemos exponentes que nos sirvan.
Tenés 2 a la 7 y 2 a la 4. Ah, eso te da 2 a la 11, perfecto. 2 a la 7, 2 a la 4. 2 a la 7 dijimos 11 y 2 a la 4 dijimos 3. Entonces esto es 33 módulo 13 y eso nos va a dar 7, ¿no? 7. Sí, menos 13 te queda 20 y menos 13 otra vez 7. Perfecto. Entonces la otra raíz primitiva es 7. Entonces tenemos 4 raíces primitivas módulo 13 que son 2, 6, 7 y 11. Entonces las raíces primitivas módulo 13 son 2, 6, 7 y 11. Entonces, como que la dificultad es encontrar una raíz primitiva. Porque una vez que tenés una, sacar las otras. De repente estas potencias son medio complicadas de calcular, pero una vez que tenés una raíz primitiva, sacar las otras sale. Y como que esta propiedad nos aporta bastante el trabajo para probar que algo es raíz primitiva. Porque si tenemos que mirar, calcular el orden así, yendo potencia a potencia, es la misma. Entonces esa propiedad como que te dice, te alcanza con verificar estos casos. Si estos casos no te da, estas potencias no te dan uno, listo. El orden tiene que ser idéntico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, terminamos la parte C. Sobre todo porque después quiero mirar la parte D. Entonces ahora vamos a probar que E2 es raíz primitiva módulo 27. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Lo que tenemos que ver es cuánto vale phi de 27 y después ver cuáles son los primos que dividen a phi de 27. Y eso lo que nos va a dar es las potencias que tenemos que chequear de 2 para probar que es raíz primitiva. Bien. Entonces, primer paso, calculamos phi de 27. Que 27 es 3 a la 3. Sí, 3 a la 3. Entonces, phi de 27 va a ser 27 por 1 menos 1/3, o sea, 27 por 2/3. Y esto nos da 27 dividido 3, 9, 18. Sí. Y 18 es 9 por 3, o sea, digo, 9 por 2, o sea, 2 por 3 al cuadrado. Entonces, los primos que dividen a phi de 27 son 2 y 3. 2 y 3. Entonces ahora, para probar que 2 es raíz primitiva módulo 27, lo que tenemos que hacer es 2 elevado a la phi de 27 dividido 2, ver que eso no es 1, módulo 27, y después hacer 2 elevado a la phi de 27 dividido 3, y ver que eso no es 1, módulo 27. Entonces, 2 es raíz primitiva
módulo 27, sí, solamente sí. 2 a la phi de 27, que es 18. 18 dividido 2. Esto no es congruente con 1. Módulo 27. Y después que 2 a la 18 dividido 3 no es congruente con 1 módulo 27. Si vemos que estas dos potencias no nos dan 1, ya estamos. Entonces va a ser 18 dividido 2, 9. 2 a la 9 no es congruente con 1 módulo 27. Y después 2 a la 18 dividido 3, 6. Entonces vamos a calcular estas dos. Vamos a hacer 2 a la 6, 2 a la 9 y vemos si nos da 1. Entonces, 2 a la 6. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna potencia que ande medio cerca de 27? 2 por 2. 2 a la 5 es 32. Genial. Entonces vamos a hacer 2 a la 5 por 2. Esto nos va a dar 32 por 2 y 32 módulo 27 es 5. Esto nos va a dar 5 por 2, que es 10. Entonces, 2 a la 6 no es congruente con 1 módulo 27. Bien. Entonces vamos a mirar ahora 2 a la 9. Y acá, ¿qué nos conviene hacer? Tenemos 2 a la 6, que es 10. Entonces podemos escribirlo como 2 a la 6 y de repente podemos hacer 2 a la 2 y después otro 2. Así esto nos da 40 y lo podemos bajar un poquito. Entonces, 2 a la 6 dijimos que era congruente con 10. Y 40 módulo 27, eso es 13. No, sí. Esto va a ser 13 por 2 y esto es 26. Entonces, perfecto. Tenemos 2 a la 6, que no queda congruente con 1, módulo 27, y 2 a la 9 tampoco queda congruente con 1, módulo 27. Entonces, 2 es raíz primitiva módulo 27. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces después, en la parte D, ¿qué nos piden? Queremos para cada divisor de 18, que es el orden de este grupo, encontrar un elemento que tenga orden exactamente D. Entonces, tenemos D, divisor de 18. Buscamos un elemento
en U27 con orden exactamente D. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los divisores. Entonces dijimos que 18, la descomposición en primos era 2 por 3 al cuadrado. Entonces los divisores son 1, 2, 2 por 3, 6, 9 y 18. Y no falta nadie, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué órdenes ya tenemos elemento que tenga ese orden? Para 18, ¿no? Para 18 ya tenemos, ¿no? Acabamos de probar que la clase del 2 es un generador, ¿no? Probamos que 2 es raíz primitiva. Entonces, que sea raíz primitiva módulo 27 quiere decir que su orden es phi de 27. Y phi de 27 es 18. Entonces, primero, elemento de orden 18. Sí, me falta el 3. 3, 6, 9 y 18. Estoy bien con las cuentas hoy. Entonces, elemento de orden 18. Dijimos que 2 es raíz primitiva módulo 27. Entonces, esto es decir que el orden de la clase del 2 en U27 es phi de 27, que es 18. Entonces, la clase del 2 es un elemento de orden 18 en U de 27. ¿Y qué otro orden ya tenemos también? Porque también queremos un elemento que tenga orden 1. ¿No? Y en todo grupo, si queremos un elemento de orden 1, es el neutro. Porque es como un elemento que elevado a la 1 te da el neutro, o sea que ya tiene que ser el neutro. Entonces, el elemento de orden 1 ya tenemos, que es el 1, el neutro. Orden 1 y la clase del 1, que es el neutro. Entonces, estos son como los que, mira, que ya teníamos. Ahora vamos a buscar los otros. Entonces, pues, vamos a arrancar con orden 9. Correcto. Entonces, vamos a buscar un elemento de orden 9. Entonces, ¿qué estamos buscando? Queremos, buscamos un cierto G en U de 27, tal que el orden de G sea 9.
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros probamos que 2 es raíz primitiva módulo 27. O sea que la clase del 2 es un generador de U27. O sea que si tenemos un elemento que está en U27, tiene que ser una potencia de 2. Entonces, ¿cómo? 2 es raíz primitiva módulo 27, tenemos que el subgrupo generado por la clase del 2 es igual a todo el grupo, a U27. Entonces, este elementito G que buscamos tiene que ser una potencia de 2. Entonces, G tiene que ser 2 a la K para algún K. ¿Sí? Entonces, la pregunta básicamente es, ¿qué potencia del 2 tiene orden 9? Entonces, hay una relación entre el orden de la potencia de un elemento y el orden de ese elemento. No me acuerdo si la probamos o no. Está en el práctico, pero no me acuerdo si la hicimos o no. Entonces, lo que pasa es que si nosotros queremos el orden de la clase del 2 a la K, esto va a ser el orden de la clase del 2 dividido el máximo común divisor del orden de la clase del 2 y la potencia, K. Me parece que esto lo probamos en el ejercicio donde probamos que una vez que tenemos un generador, todos los demás generadores son las potencias coprimas con el orden. Creo que estaba en ese ejercicio. No sé si se acuerdan de esto. ¿Sí? Como que fue como una cosa medio específica que apareció en un ejercicio, pero ahora reaparece. ¿Sí? Entonces lo que queremos es que esto valga 9, ¿no? Queremos que esto sea 9. Entonces la pregunta va a ser como que quién tiene que ser K para que esto de acá valga 9. Ahora, el orden de la clase del 2, ¿cuánto es? 18. 18. Esto nos va a quedar 18 dividido máximo común divisor, 18 y K. Entonces, K, ¿quién tiene que ser para que todo esto nos dé 9? O sea, como para que esta fracción nos dé 9, lo que está acá abajo tendría que ser 2. Así nos queda 18 dividido 2. O sea, eh, K tiene que verificar máximo común divisor de 18 y K tiene que ser 2. Entonces K, ¿qué podemos agarrar? 2. 2. K igual a 2. Entonces lo que estamos diciendo es, si nosotros agarramos el elemento, la clase del 2 a la 2, ese elemento va a tener orden 9. Entonces, 2 a la 2, que esto va a ser la clase del 4, tiene orden 9 en U27. ¿Sí? O sea, como 2 es raíz primitiva, la clase del 2 genera. Entonces, todos los elementos que están en U27 son potencias de la clase del 2. Entonces, el problema es básicamente buscar qué potencia de la clase del 2 tiene el orden que nosotros queremos. Y ahí es que es útil esta relación entre el orden de la potencia de un elemento y el orden de ese elemento. ¿Sí? ¿Quedan convencidos?
Bien. Entonces, vamos a buscar ahora orden 6. Yo qué sé, vamos, de que siguiente. Elemento de orden 6. Entonces acá buscamos que en U27, tal que el orden de G sea 6. Entonces acá, como G es un elemento de U27 y la clase del 2 genera, G tiene que ser alguna potencia de 2. G es igual a 2 a la K, para algún K. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar qué potencia de 2 tiene orden 6. Queremos que 6 sea el orden de la clase del 2 a la K. Pero decimos, el orden de la clase del 2 a la K va a ser el orden de la clase del 2 dividido máximo común divisor, orden de la clase del 2 y la potencia. ¿Sí? Pero como 2 es un generador, esto nos va a quedar 18 sobre máximo común divisor, 18 y K. Entonces, si queremos que esto de acá nos dé 6, 3. Acá puede ser 3. 3, claro, porque si hacemos máximo común divisor de 18 y 3, nos va a dar 3, y después 18 dividido 3, 6. Perfecto. ¿No? Entonces, para que esta fracción acá nos dé 6, lo que está abajo tiene que ser 3. Entonces, K tiene que verificar máximo común divisor de 18 y K tiene que ser 3, entonces K tiene que ser 3. Entonces, la clase del 2 a la 3, que esto es 8, es un elemento de orden 6 en U27. Bien, bien. Entonces, no sé si quieren que hagamos los otros dos, tipo elemento de orden 3 y elemento de orden 2, o si quieren que pasemos otra cosa. Por mí pasamos a otra cosa. Bien, Sí. entonces, cuestión. Hay como dos cosas que podemos hacer, porque una pregunta es si hay raíces primitivas módulo cualquier cosa. Y la respuesta es que no, eso es un poco el ejercicio 3 y 4. Entonces, ¿podemos hacer eso? O podemos mirar el 6, que es la definición del logaritmo discreto, que es lo que se usa después para el 7, para resolver las congruencias. No sé qué prefiere. Mm, Vamos a hacer 3 y 4.
Y después dejamos el logaritmo y las congruencias para el lunes. Aunque tenía esas dos opciones y no me decidía. Ok, ¿cuál era mejor para hoy? Pelota. Vamos por acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es probar que no hay raíces primitivas módulo 2 a la k si k es mayor o igual que 3. Raíces primitivas módulo 2 y módulo 4 hay, pero potencias más grandes de 2 ya no tienen raíz primitiva. Entonces, vamos acá. Vamos a probar la parte A primero. Entonces vamos a agarrar B, un número impar, K mayor o igual que 3, y lo que vamos a probar es esto, que B elevado a la 2, K menos 2, es congruente con 1 módulo 2 a la K. Porque, ¿qué va a pasar? Que B sea impar quiere decir que es coprimo con 2 a la K, o sea que va a pertenecer a U de 2 a la K, a los enteros invertibles módulo 2 a la K. Entonces, para nosotros chequear si B es raíz primitiva y queremos aplicar esta, y queremos aplicar esto, como que vamos a querer probar justamente algo así, una congruencia que es cierta potencia no es congruente con 1 módulo n. Y lo que vamos a probar en la parte A es que esa cierta congruencia que después nos va a aparecer siempre es congruente con 1 módulo 1. Esa cierta potencia siempre es congruente con 1. ¿Sí? Entonces, la parte A del ejercicio es como que armar esto. Y después en la parte B, lo que vamos a usar es esa congruencia, nos va a decir que por lo tanto no hay ninguna raíz primitiva. Entonces la idea de la parte A es hacer aparecer esa congruencia. ¿No? Porque vieron que para probar que algo es raíz primitiva, tenemos que probar que ciertas potencias no son congruentes con 1 módulo n. Entonces acá vamos a construir eso. Vamos a decir que cierta potencia siempre es congruente con 1 módulo 2 a la k, entonces nunca puede haber una raíz primitiva. Pero bueno, vamos acá. Entonces tenemos B impar y después tenemos K mayor o igual que 3, un entero. Y queremos probar que B elevado a la 2, K menos 2, es congruente con 1 módulo 2 a la K. ¿Sí? Y vamos a hacer lo que dice la sugerencia, vamos a hacer inducción en K. Por inducción en K. Entonces vamos a mirar el caso base. Entonces, para el caso base, ¿qué tenemos que probar? No, primero el caso base, ¿con quién va a ser? K igual 3. K igual 3, ¿no? Porque queremos probar que esto se cumple para K mayor o igual que 3. Entonces, nuestro caso base es para el primer natural para el que se cumple la propiedad. O sea, para K igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos ver que B a la 2 y después a la K menos 2, o sea, 3 menos 2. Queremos ver que esto es congruente con 1 módulo 2 a la 3. ¿No? Pero ¿esto qué nos va a quedar?
nos va a quedar b elevado a la 2 y después 3 menos 2 es 1. O sea que esto va a ser simplemente b cuadrado, congruente con 1 módulo 2 a la 3, que es 8. Entonces queremos probar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que b es impar, ¿no? Entonces, podemos ver de calcular el cuadrado, hacer b al cuadrado, usando que b es impar, y después ver un poco cómo podemos hacer aparecer la división entre 8. Entonces, tenemos que b es impar. Entonces, b lo vamos a poder escribir como 2 por n más 1 para algún n. Entonces, b cuadrado va a ser 2n más 1 al cuadrado. Y esto nos va a quedar 4n cuadrado más 4n más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque para hablar módulo 8, lo que nos gustaría es esto de acá, poder escribirlo como 8 por algo más un resto. Y ver que ese resto tiene que ser 1. ¿No? Si nosotros logramos escribir esto como 8 por alguna cosa más 1, ya está. Porque ahí estaríamos probando que el resto, al dividir b al cuadrado entre 8, es 1. El tema es que acá como que no tenemos cómo hacer aparecer un 8. Tenemos 4 nomás. Nos faltaría tener un 2 por acá. Entonces, como para hacer aparecer ese 2, lo que podemos hacer es separar en casos según si n es par o impar. Porque si n fuera par, acá este n lo podríamos escribir como 2 por alguien. Y ahí sí tendríamos 4 por 2 por algo, pero tenemos 8 por algo, que es lo que queremos. Y acá también, si el n lo podemos escribir como 2 por alguien, podemos hacer aparecer un 8. Entonces vamos a separar en dos casos, según si n es par o impar. Entonces, uno, si n es par. Sí, n es par. Entonces, que n sea par quiere decir que n va a ser 2 por q para algún q en z. No hay ningún q en otro lado, ¿no? No, acá, para algún q en z. Entonces, vamos a reemplazar todo esto acá. Tenemos que b cuadrado va a ser 4 por n cuadrado, o sea, 2q al cuadrado, más 4 por 2q, más 1. Pero entonces ahora, esto que está acá, que es 4 por 4 por q cuadrado, y después acá tenemos 4 por 2, que es 8, 8q más 1. Pero entonces acá este 4 por 4 lo podemos escribir como 8 por 2. Y ahora tenemos un 8 para sacar de factor común. Entonces esto nos va a quedar 8, 2, q cuadrado más q, más 1. Entonces, ¿qué hicimos? El b cuadrado lo escribimos como 8 por algo más 1. Entonces, el resto, al dividir b cuadrado entre 8, es 1, y por lo tanto, b cuadrado es congruente con 1 módulo 8. ¿Sí?
¿Convencidos? Sí. Bien. Entonces, dijimos, si n es par, anda todo bien. Miremos qué pasa cuando n es impar. Entonces, nuestro segundo caso va a ser n es impar. Entonces, si n es impar, n lo vamos a poder escribir como 2q más 1 para algún q en z. Y ahora reemplazamos todo acá. Entonces, b cuadrado, ¿cómo era? Es 4n cuadrado. O sea, va a ser 4, 2q más 1 al cuadrado. Más 4n más 1. Entonces, más 4, 2 por q más 1, más 1. Bien, entonces, ¿esto cómo nos queda? Acá vamos a tener 4 y después esto al cuadrado nos va a quedar 4q cuadrado más 4q más 1. Y después acá nos va a quedar 4 por 2, 8, q más 4 más 1. Entonces, distribuimos acá. Entonces ahora este 4 por 4 lo podemos escribir como 8 por 2, así ya tenemos el 8 visible. Entonces nos va a quedar 8 por 2 q cuadrado. Después acá tenemos 4 por 4 otra vez, que lo podemos escribir como 8 por 2. Entonces esto va a ser más 8 por 2q. Y después más 4 por 1. Entonces todo esto nos va a quedar 8 por 2q cuadrado más 8 por 2q más 8q. Y después tenemos 4 más 4, que es 8, más 1. Entonces todo esto que está acá es múltiplo de 8. ¿No? Podemos sacar un 8 de factor común si queremos. 2q cuadrado más 2q más q más 1. Entonces escribimos b cuadrado como 8 por cosas que están en z, más 1. Entonces estamos diciendo que el resto, al dividir b cuadrado entre 8, es 1. Entonces, b cuadrado es congruente con 1 módulo 8. Y ahí ya tenemos los dos casos, ¿no? Porque partimos de que n era impar, entonces se podía escribir así, y después separamos según si n era par o impar. Y en los dos casos probamos que b cuadrado nos quedaba congruente con 1 módulo 8. Entonces el caso base, pronto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ahora que tenemos el caso base, vamos a hacer el paso inductivo. Ahí está. Entonces, paso inductivo. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que se cumple para acá y probamos que se cumple para K más 1. Entonces, supongamos que se cumple. Entonces, que se cumpla para acá, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar b a la 2 a la k menos 2, congruente con 1, módulo 2 a la k.
Suponemos que se cumple para acá y queremos ver que se cumple para K más 1. O sea, B a la 2 a la K más 1 menos 2, congruente con 1, módulo 2 a la K más 1. ¿Sí? Que este acá lo vamos a escribir un poco mejor porque es K más 1 menos 2, o sea, K menos 1. B a la 2, K menos 1, congruente con 1, módulo 2 a la K más 1. ¿Sí? Entonces, el problema un poco acá es que en la hipótesis tenemos módulo 2 a la K y en la tesis módulo 2 a la K más 1. Entonces, no podemos como que operar solamente de este lado y dejar el módulo solo, porque tenemos que cambiar el módulo. Entonces vamos a tener que usar un poco la definición de que este y este sean congruentes, módulo 2 a la K, y después tratar de hacer aparecer la definición de que este y este sean congruentes, módulo 2 a la K más 1. Entonces, que este y este sean congruentes, módulo 2 a la K, quiere decir que este menos este es un múltiplo de 2 a la K. Entonces vamos a partir de eso y vamos a querer probar que entonces este menos este es un múltiplo de 2 a la K más 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2, digo, B a la 2 a la K menos 2 es congruente con 1 módulo 2 a la K. Entonces esto, por definición de congruencia, lo que nos dice es que B 2 a la K menos 2 menos 1 es un múltiplo de 2 a la K. O sea que va a ser 2 a la K por... no quiero usar Q otra vez. Alfa. No es mucho letra para un número natural, pero bueno. Para algún alfa en Z. Sí, entonces esta es la definición de que estos dos sean congruentes módulo 2 a la K. Entonces ahora vamos a querer probar que estos dos son congruentes módulo 2 a la K más 1. Entonces vamos a mirar la resta y vamos a probar que es un múltiplo de 2 a la K más 1. Entonces vamos a hacer B2 a la K menos 1 menos 1. ¿Sí? Y acá queremos hacer cosas y llegar a 2 a la K más 1 por algo. Algo en Z. Si hacemos eso, estamos probando que son congruentes módulo 2 a la K más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como que de alguna manera hay que hacer aparecer B elevado a la 2 K menos 2. Entonces, ¿cómo podemos de repente reescribir un poco esta potencia de acá para hacer aparecer esto? Porque como que la diferencia entre esta y esta es que acá le estamos sumando 1. ¿No? O sea, esto de acá es B a la 2 a la K menos 2 más 1. ¿No? Para pasar de este a este, sumamos 1. ¿Sí? Pero si tenemos B elevado a una suma, digo, 2 elevado a una suma, es como hacer 2 elevado a este por 2 elevado a este. Esto nos va a quedar B2 K menos 2 por 2 a la 1.
Y esto es simplemente b a la 2, k menos 2 por 2, menos 1. ¿Sí? Pero si tenemos un producto, si tenemos b elevado a un producto, vamos a hacer b elevado a este y todo eso elevado a la 2. O sea que esto va a ser b 2 a la k menos 2 y todo esto a la 2, menos 1. ¿Sí? Pero entonces acá hicimos aparecer el b elevado a la 2 a la k menos 2, que es esto. Y eso lo podemos despejar de acá. Esto lo que nos dice es que b a la 2, k menos 2 es igual a 2k alfa menos, no, más 1. ¿Sí? Entonces ahora podemos, usando la hipótesis inductiva, reemplazar esto que está acá por esto. 2 a la k por alfa más 1. Entonces esto nos va a quedar 2 a la k por alfa más 1, todo esto al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular este cuadrado. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser 2 a la k por alfa al cuadrado, ahora vemos qué hacemos con esto, más 2 por este, o sea, 2 a la k por alfa, más 1. Y después menos 1. Entonces, estos tres son los del cuadrado y después está el menos 1 que está acá afuera. Entonces, estos dos, esto es un por, perdón. Ahí. Entonces, este 1 se nos va con este. Y ahora, esto lo podemos escribir como 2 a la 2k alfa al cuadrado. Y después acá tenemos 2 por 2 a la k. Eso justamente es 2 a la k más 1, que es lo que queremos que aparezca. 2 a la k más 1. Por ahí. Recuerden que lo que queremos probar es que este y este son congruentes módulo 2 a la k más 1. Entonces, para probar eso, lo que queremos ver es que la resta es un múltiplo de 2 a la k más 1. Entonces, lo que nos gustaría hacer es escribir este menos este como 2 a la k más 1 por algo que viva en z. Y ahí ya estamos casi, porque acá tenemos el 2 a la k más 1 y acá podemos sacar un 2 a la k más 1. ¿No? Porque si quieren ese 2 a la k, lo pueden escribir como, ¿no? 2 por k, lo pueden escribir como k más 1 más k menos 1. Entonces, 2 elevado a la 2k es 2 elevado a este por 2 elevado a este. Esto va a ser 2 a la k más 1 por 2 a la k menos 1, alfa cuadrado. ¿Sí? Como que el objetivo acá es sacar un 2 a la k más 1 de factor común. Acá ya lo tenemos bien visible. Y acá lo podemos hacer aparecer, porque si tenemos 2 elevado a la 2k, el 2 por k es mayor que k más 1. Entonces vamos a poder sacar un k más 1. Entonces el 2 por k lo podemos escribir como 2, k más 1 más k menos 1, ¿no? Porque acá el 1 y el 1 se van. Y si tienen 2 elevado a esto, va a ser como tener 2 elevado a esto más esto. Pero si tienen 2 elevado a una suma, es como 2 elevado a este por 2 elevado a este. Y ahora tenemos el 2 a la k más 1 acá, el 2 a la k más 1 acá, sale de factor común. Y nos queda 2 a la k más 1, 2 k menos 1 alfa cuadrado más alfa. Y esto de acá, que está acá es algo que está en z, porque alfa está en z y después lo estamos multiplicando por 2 a la alfa. Entonces a lo que llegamos, ¿qué es? Llegamos a que b 2 a la k menos 1
menos 1 es igual a 2 a la k más 1 por cosas que viven en Z. Entonces tenemos que esta resta es un múltiplo de 2 a la k más 1, entonces este y este son congruentes módulo 2 a la k más 1. B2 a la k menos 1 es congruente con 1 módulo 2 k más 1. Pum. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Viene bien. Acá casi que el paso base era más voltero que el paso inútil. Pero bueno. Entonces, ahora vamos a usar esto para probar que no existen raíces primitivas módulo 2 a la k, que es la parte B. Que no existen raíces primitivas módulo 2 a la k para k mayor o igual que 3. Entonces, si nosotros quisiéramos checar si algo es raíz primitiva módulo 2 a la k, tendríamos que ver si ese elemento está en los invertibles módulo 2 a la k y después ver qué pasa con el orden. Entonces, sea B en Z. Entonces, primero, para que esté en U2 a la K, ¿qué tenemos que pedirle a B? B pertenece, o la clase de B pertenece a U2 a la K, sí, ¿qué pasa? Si no es múltiplo de 2. Si no es múltiplo de 2, tal cual. Porque para que algo esté en U a la N, eso tiene que ser coprimo con N. Entonces, para que algo esté en U2 a la K, B tiene que ser eh, coprimo con 2 a la K, para que se lo pueda invertir. Entonces B tiene que ser impar. ¿Sí? Entonces los números pares claramente no tienen chance de ser raíz primitiva porque ni siquiera pertenecen al conjunto. Entonces nos tenemos que concentrar en los números que son impares, porque esos son los que en principio tienen posibilidad de ser raíz primitiva. Entonces ahora si nosotros queremos chequear si B es raíz primitiva módulo 2 a la K, ¿qué hacemos? O si queremos checar si algo es raíz primitiva módulo N. Calculamos phi de n, vemos cuáles son los primos que dividen a phi de n y después solamente miramos las potencias que son de la forma phi a la n dividido un primo que divide a phi de n. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver quién es phi de n. Primero. En este caso sería phi 2 a la k. Y phi de 2 a la k, ¿cómo nos va a quedar? 2 a la K menos 1, ¿no? 2 a la k menos 1. Tal cual. ¿No? Pueden hacerlo con la fórmula para los phi de las potencias de primos, o si no pueden decir, el único primo que divide a 2 a la k es 2, entonces phi de 2 a la k va a ser 2 a la k por 1 menos un medio, o sea, 2 a la k por un medio, o sea, 2 a la k menos 1. ¿Sí? Entonces, el único primo que divide a phi de 2 a la k es 2.
el único primo que divide a phi de 2 a la k es 2. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos ver que un b impar es raíz primitiva, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, b es raíz primitiva módulo 2 a la k. Si solamente si, ¿qué pasa? b elevado a phi de 2 a la k dividido 2 no es congruente con 1 módulo 2 a la k. Pero ahora dijimos, phi de 2 a la k es 2 a la k menos 1, o sea que esto va a ser lo mismo que decir b elevado a la 2k menos 1 dividido 2 no es congruente con 1 módulo 2 a la k. Y 2 a la k menos 1 dividido 2 es 2 a la k menos 1 menos 1. O sea, b a la 2k menos 2. B, voy a agregar acá B impar, porque ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Un número impar es raíz primitiva módulo 2 a la k, si solamente si b elevado a la 2 a la k menos 2 no es congruente con 1 módulo 2 a la k. Pero, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar esto. Que si agarramos un número impar y hacemos b elevado a la 2 a la k menos 2, nos queda congruente con 1. Entonces, b no puede ser raíz primitiva, pero b era un número impar cualquiera. Entonces estamos diciendo, ningún número impar es raíz primitiva. Y ya sabemos que los números pares no pueden ser raíz primitiva. Entonces, conclusión, no hay raíz primitiva módulo 2 a la k, con k mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. sí, Eh, no sé si dejas algún caso afuera ahí, no lo que estás haciendo vos, pero digo, em, porque B, em, para que, digamos, para que sea congruente con uno, o sea, y sea raíz primitiva, el orden para algún B tendría que ser 2 a la k menos uno, ¿no? sí, Que es phi de 2k. sí. Entonces, y lo que probaste en realidad en la parte A es que para todos los B impares se cumple que elevado a la 2 a la k menos 2 es congruente con uno. O sea, entonces el orden nunca va a ser. Ahí está, exacto. Esa es como una forma alternativa de verlo en realidad. Es lo mismo, Sí, ¿no? sí. Pero, Podríamos no haber pasado por esto de acá. Podemos decir directamente, si vos agarrás un número impar y lo elevás a 2 a la k menos 2 te da 1. Entonces el orden es necesariamente esto que está acá o algo más chico. claro, Entonces el orden nunca puede ser 2 a la k menos 1. Entonces no puede ser un generador. ahí va. Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a escribirlo así también, porque me gustó. ¿Sí? Entonces una sería pasar por la equivalencia de la propiedad. Entonces decimos, D es raíz primitiva si solamente si pasa esto, pero ya probamos que esto no pasaba. Pero probamos en la parte A que esto no es cierto. Entonces, forma alternativa de probar la parte, esta parte. Entonces, lo que probamos en la parte A, ¿qué es? Probamos que B elevado a 2 a la K menos 2 es congruente con 1 módulo 2 a la K. Entonces, lo que nos dice es que si agarramos esta potencia de B, nos da el neutro. Entonces, el orden de
la clase de B es menor o igual que 2 a la k menos 2. Pero esto es menor estricto que 2 a la k menos 1, que es el orden del grupo. Entonces, agarramos un elemento cualquiera, sea B perteneciente a U de 2 a la k. Entonces, agarramos un elemento cualquiera que está en los invertibles módulo 2 a la k. Entonces, para empezar, tiene que ser impar. B, impar. Entonces, en la parte A probamos esto. Pero esto lo que nos dice es que el orden de B tiene que ser menor o igual que 2 a la k menos 2, porque de repente hay una potencia más chica todavía que ya te da el neutro. Pero en principio, el orden, más que esto, no puede ser. Puede ser algo más chico, pero más que esto, nunca. Entonces, el orden de este elemento es menor o igual que 2 a la k menos 2, que es menor estricto a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Entonces, el orden de B es menor estricto que el orden del grupo, entonces no es generador. Y decir que la clase de B no es generador es decir que B no es raíz primitiva. Módulo 2 a la K. Pero B era uno cualquiera. Entonces, no existen raíces primitivas módulo 2 a la K. Entonces, si tienen una potencia de 2 que es mayor que 2 o 4, no hay raíces primitivas. Después en el ejercicio 4, que también, ¿verdad? Pero digo, en el ejercicio 4, lo que prueban también es que si miran eh, los invertibles módulo, un producto de dos primos distintos, tampoco tiene raíz primitiva. O sea, como que los casos donde sí pueden haber raíces primitivas tampoco son tantos. Porque si tienen dos primos distintos, tienen los invertibles módulo n y n tiene en la descomposición en primos dos primos distintos, ya está, no puede haber raíz primitiva. Ya está, eso es el 4, que de repente lo miramos el lunes. No sé. Pero bien, ¿dudas hasta acá? Bárbaro. Entonces, el lunes seguimos un poco con raíces primitivas y, y vemos, porque después nos queda el práctico de criptografía. Vemos cómo nos acomodamos. Bien, gracias. Entonces nos vemos el lunes. No, vamos, profe. Gracias. Chao, gracias. Nos Chau. vemos.